Hola, estamos nuevamente en una entrega de conceptos bíblicos. ¿Y cuál es el tema de esta semana, Alex? Sí, Joel, el tema de esta semana es preparémonos para el cambio. El cambio es la señal del crecimiento y de la vida. Hay personas que se resisten al cambio, o muchas veces todos nos resistimos al cambio. Cuando eso sucede, no nos preparamos para la muerte, sino que la provocamos. Eso también puede suceder en las iglesias. Las iglesias que no quieren cambios están provocando su muerte. Comenzamos. El plan de Dios es que estemos preparados y no desprevenidos. Pero ¿en qué consiste nuestra preparación realmente? Dios, en toda su palabra, nos deja principios que en muchos casos son presentados como ordenanzas o mandamientos, y en otros como señales de eventos futuros. Sin embargo, estos mandatos y señales en sí nunca fueron destinados para ser la manera de prepararnos, sino el medio de llevarnos al único que nos puede preparar y proteger, Jesucristo. Esto lo podemos ver claramente en la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes fueron provistas de los mismos recursos: lámpara, aceite y fuego. También a todas se les dio la misma misión: alumbrar el camino del novio. Y finalmente, a todas se les daría la misma señal, pues había un centinela encargado de avisar cuando el novio estaba cerca. ¿Qué fue lo que hizo entonces la diferencia? ¿Por qué algunas estuvieron al final preparadas y otras no? ¿Acaso no todas tenían las mismas ordenanzas y señales de su venida? Claro que sí, pero la diferencia estuvo en que 5 de ellas no se limitaron o enfocaron su mirada en cumplir estrictamente las ordenanzas que se les fueron dadas, o mirar por todos lados en busca de las señales de la venida del novio, sino que todas estas cosas fueron simplemente un canal para despertar en ellas un anhelo intenso por encontrarse con el novio. La preparación tuya y mía no puede depender de qué hacemos o qué no hacemos, sino en aquel que es nuestra única motivación para todo lo que hagamos en nuestra vida. Joel, quiero preguntarte algo. ¿Cómo podemos ver en la historia de Ananías esto reflejado? ¿Acaso Ananías no tenía la misma misión que tuvieron los otros discípulos cuando fue derramado el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sin duda Ananías lo que quisieron hacer, ellos buscaron imitar a Bernabé, que parece que se había destacado por la donación que había dado, y ellos quisieron participar también de esa buena imagen que había ganado Bernabé con una donación. Y entonces, al no estar enfocados en Cristo, sino estar enfocados en sus apariencias, en lo que se veía como bueno para ser cristiano, en la conducta que todos estaban siguiendo, de alguna manera perdieron el foco del cristianismo, que es Jesucristo mismo. Claro, sabes, mira, mientras estaba estudiando esta historia de Ananías, me di cuenta que acá Lucas, él especifica un detalle bien importante. En el capítulo 5 de Hechos, en el verso número 3 dice: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir contra el Espíritu? Esto es bien importante, porque Pedro le dice a Ananías no que Satanás estaba llegando en su corazón o que estaba entrando, sino que había llenado todo su corazón. Y si Satanás llenó el corazón de Ananías, entonces no había espacio para Jesús. Y si Jesús no está en el corazón de una persona, voluntariamente, no puede salvarla de nada, no puede influenciar en ella en nada. Y donde quiera que Satanás toma control y toma poder, hay destrucción, porque eso es lo único que él puede hacer. Hay pequeñas cosas que nosotros vamos dejando en nuestro corazón, que van llenando, van quitando la presencia del Espíritu. Y cuando no está el Espíritu, el único que puede llenar nuestro corazón entonces es Satanás o nosotros mismos. Así mismo es. ¿Cómo nos preparamos para el matrimonio? De la misma manera que nos preparamos para la vida. Uno se está preparando para el matrimonio desde el momento que nace. Nuestra formación y la educación que recibimos va a condicionar en gran manera nuestra decisión matrimonial y cómo luego vivamos esa experiencia. Hay 2 elementos que son la base para que un matrimonio sea exitoso. El primero es poseer el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando la experiencia que produce el fruto del Espíritu llega a ser una realidad permanente en nuestra vida, se transforma en una base poderosa para un buen matrimonio. El segundo elemento tiene que ir unido al primero. ¿Y cuál es? Es estar dispuesto a corregir los patrones equivocados que hemos heredado del pasado para solucionar problemas. Una persona puede ser muy espiritual,
pero si tiene dificultad en aplicar correctas soluciones a los problemas que se confrontan en un matrimonio, le pondrá un límite a la obra del Espíritu y hará que la experiencia matrimonial sea limitada. Por ejemplo, un niño puede haber crecido en un hogar donde no se enfrentaban los problemas y se los disimulaba. Cuando ese niño sea un hombre casado, tendrá la tendencia a hacer lo mismo que vio que se hacía en su hogar. Eso pondrá limitaciones reales en su experiencia matrimonial y será una fuente de tensión e insatisfacción, a menos que este marido esté dispuesto a tomar perspectiva con respecto a su hogar de su niñez e identificar las maneras erróneas que tuvieron sus padres de solucionar problemas. Y entonces, al descubrir esto, él tiene que estar dispuesto con el poder de Dios a modificar esos patrones. En la Biblia podemos ver diferentes ejemplos de esto. Isaac tuvo un hijo preferido que fue Esaú. Eso trajo tensión e insatisfacción en su hogar. Jacob luego hizo lo mismo que vio en su padre, y eso produjo resultados en su vida y en la vida de José y sus hermanos, que todos conocemos. Sin embargo, José identificó el problema, tomó la decisión espiritual de revertirlo y con la ayuda de Dios cortó esa tendencia que venía afectando a toda la familia por generaciones. Isaac y Jacob, a pesar de tener una relación real con Dios, le pusieron un límite a la obra del Espíritu y eso afectó el crecimiento y la felicidad de sus familias. Entonces la pregunta es, ¿podríamos mencionar algunos ejemplos de la Biblia también que personas que no estuvieron dispuestas a cambiar patrones del pasado se salvaron, pero al final eso afectó a sus familias? Yo creo que Salomón es una evidencia de eso. Salomón con David. O sea, David cometió muchos errores en su pasado. De hecho, la mamá de Salomón fue producto de muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que afectó también la vida de Salomón y las decisiones que él tomó. Otro de los casos que podemos ver que quizás no es tan parecido, no sabemos bien, pero por ejemplo Lot, es interesante cómo Lot, él se salva y la Biblia está como uno de los ejemplos de la fe en Hebreos 11, sin embargo la experiencia que él tuvo fue tan limitada que su experiencia no alcanzó a ser un ejemplo para su esposa y para sus hijas. Y por eso nosotros podemos tener una vida en el Espíritu, pero si no estamos dispuestos a seguir creciendo y por medio del Espíritu, a cambiar los parámetros erróneos del pasado, quizás nos salvemos, pero quizás perdamos nuestras familias. Nada cambia la vida en una familia como el nacimiento de un niño. Esto es una tremenda realidad. Sin embargo, nadie en la familia experimenta este cambio antes que una madre, porque en ella el cambio comienza desde el momento en que tiene el bebé en su vientre. Ahora, ¿te has dado cuenta de que la experiencia en la vida cristiana es muy semejante a la de una madre? Vamos a tomar a María, la madre de Jesús, como nuestro ejemplo. Primeramente, María fue elegida para dar a luz al Salvador del mundo. Pero esta elección no fue basada en sus méritos personales, sino que fue una decisión total y exclusivamente de Dios. De la misma manera, todos nosotros hemos sido escogidos para dar a luz o traer al mundo al único que puede salvarlo, Jesucristo. Esta elección no está basada en nuestros méritos, porque no los tenemos, sino que es única y exclusivamente de Dios. Tú y yo solamente tenemos que aceptarla. Segundo, estar embarazada significó cambios en la vida de María, cambios que afectaron todas sus esferas, tanto física como espiritualmente. En nuestra vida, los verdaderos cambios no vienen por nosotros mismos, sino que son el resultado directo de tener a Jesús en nosotros. Tercero, mientras más tiempo pasa y más cercano esté el día del alumbramiento, más intensos se hacen los dolores de parto. En la experiencia cristiana, mientras más tiempo pasas con Jesús viviendo en ti, mayores van a ser los dolores provocados por la persecución, la crítica y el odio de aquellos que lo rechazan a Él. Sin embargo, estos dolores se vuelven nada con solo saber que en ti es manifestado el Salvador del mundo. Finalmente, cuando María dio a luz a Jesús, se dio cuenta que Él sería no solo una bendición para ella, sino también para el mundo, por lo cual no dudó en compartirlo. La mayor bendición de que Jesús vive en ti es para aquellos con los cuales lo compartas. Él no vino solo para vivir en ti, sino para llegar al mundo a través de ti. ¿Cómo sabes que estás embarazado, por así decirlo, de Jesús? ¿Puede una madre falsear un embarazo? Si la respuesta es sí, ¿hasta qué punto
no va a poder seguir farseando este embarazo. ¿Qué tú crees, Joel? Bueno, están los embarazos utópicos que dicen, ¿no? Que son embarazos donde se sugestiona a la madre y crea panza, pero llega un momento que viene la ecografía y se puede ver que no lo es, o si no hubiera ecografía hasta el momento de dar a luz, se sabe entonces que no era algo real. Entonces el factor determinante para saber si una madre está farseando un embarazo o no, supongamos que no sea embarazo utópico y que simplemente esté haciéndose la que está embarazada, es en el momento del nacimiento. Correcto. Eso es lo que determina. Si no das a luz el bebé, entonces nunca estuviste embarazada. ¿Y cómo llevamos eso a nuestra vida espiritual? Bueno, si de acuerdo, siguiendo la lección, cuando Cristo se forma en nuestra vida, tiene que verse a Cristo en nuestra vida. Si no se ve a Cristo en nuestra vida, quiere decir que podemos haber estado estudiando, podemos tener una relación de formación, pero no una relación donde Cristo vive en nosotros. Claro, y yo creo que los cambios es una manera bien específica en que Cristo se puede manifestar o se puede hacer ver en nuestra vida, ¿verdad? Exacto. En la vejez surgen todas las cosas irresueltas que hemos barrido debajo de la alfombra durante nuestras vidas. Muchas veces por concretar objetivos académicos, ganar dinero o por buscar una vida cómoda, podemos haber dejado de lado las cosas más importantes para nuestra existencia. Eso tiene sus consecuencias y las cosechamos en la vejez. Lo que hay que tener en cuenta para tener una vejez llena de vida es vivir la vida plenamente en cada etapa. ¿Cómo se la vive plenamente? El salmista dice: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad que Dios nos da a través de su palabra para poder determinar en cada momento de la vida qué es lo más importante, tomando decisiones que estén de acuerdo a ello. La Biblia dice claramente que lo más importante en la vida son las relaciones. Una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Si este principio lo tenemos claro y todo lo que hagamos y decidimos apunta a fortalecer eso, entonces nos prepararemos para tener una buena vejez. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que hace Satanás para que eso no suceda? ¿Qué es lo que hace Satanás? Y acá hay algo importante, porque Satanás no toma las cosas malas para quitarnos lo más importante de la vida, sino que muchas veces toma las cosas buenas y con esas cosas buenas nosotros nos engañamos y las ponemos en un lugar más importante que aquellas cosas que son más importantes. Y especialmente el tema de la familia. ¿Cuántas veces nosotros vemos que personas, y a nosotros nos pasa eso, personas que trabajan por Dios pierden a sus familias? Personas que están tan envueltas en la iglesia y pierden la relación con sus hijos, pierden la relación con su esposa. Personas que por concretar objetivos que pueden ser muy buenos, pierden ese momento que tienen que tener cada día con Dios para nutrirse de su palabra. Y por eso Satanás prepara las tentaciones a cada uno de acuerdo a la forma de cada uno, si podemos decir. Y por eso tengamos mucho cuidado, que a veces las cosas buenas nos pueden llevar a vivir una mala vida. Ok, Joel, acá tengo una pregunta que creo que viene muy bien con la parte del jueves. Preparación para la muerte. Dice, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Siempre hemos escuchado la frase, es hora de arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Está bien esto dicho? ¿Esta frase está bien dicha? ¿Arreglar las cuentas es algo que tiene que ser de última hora? Bueno, para mí, prepararse para la muerte, yo me preparo para la muerte cuando estoy viviendo bien la vida. En otras palabras, esto de arreglar cuentas, sí, si has vivido mal la vida, arregla las cuentas antes de morirte, pero tendríamos que vivir arreglando cuentas todos los días. O sea, tendríamos que vivir a pleno cada día. Cuando vivimos a pleno cada día, entonces es la manera que nos preparamos para la muerte. Claro, yo creo que el problema de esto es que a veces dejamos siempre las cuentas o arreglar esas cuentas a última hora. ¿Y qué nos garantiza que vamos a tener tiempo a última hora de arreglar esas cuentas? O que tan siquiera vamos a tener el deseo de arreglar las cuentas. Yo creo que, por ejemplo, no tiene miedo a morir el que ha aprendido a vivir. O sea, cuando vivimos plenamente, la muerte simplemente es un accidente, pero sabemos que es una pausa. Cuando estamos con Dios es la pausa que nos lleva a la eternidad. Por lo tanto, no nos desesperamos ante la muerte. Cuando la vida tiene sentido, la muerte
deja de tener sentido. Cuando la vida no tiene sentido, le vemos un gran sentido a la muerte, un sentido de perdición, un sentido de corte, un sentido de obstáculo, obstaculizante. O sea, debemos vivir plenamente. ¿Y cuál es la vida que se vive plenamente? Por lo que vemos en la Biblia y por lo que experimentamos, es la vida de fe. No una vida basada en miedos, no una vida basada en si hago esto o no hago, en estar enfocado cómo me salvo, cómo me tengo que portar para salvarme. No, la vida de fe que está centrada en una relación con Cristo y vivir esa relación como si fuera una aventura, porque realmente cuando estamos entregados a Cristo, Cristo nos pone grandes ideales, nos hace parte de su agenda misional y nosotros nos metemos en la misión de Dios y vivimos esa aventura con pasión. Entonces, cuando eso sucede, podemos llegar a ser como los mártires que morían cantando, sin temor a la muerte, porque la muerte, para el que está con Cristo, es simplemente una pausa en la vida. Como decía Pablo, la muerte es ganancia. Exacto. Llegamos al final y tenemos nuestra conclusión en 5 puntos. 1. Nuestra preparación para la vida no tiene que ver con conductas o estrategias para enfrentar la vida. Tiene que ver con conocer y relacionarse con el autor de la vida. 2. La mejor preparación para el matrimonio consiste en desarrollar sabiduría para saber cómo solucionar problemas. Debemos tomar perspectiva de nuestras familias de origen y, guiados por el Espíritu, descubrir qué es lo que nosotros debemos hacer diferente a ellos y estar dispuestos a hacerlo. 3. Para ser padre y madre hay que estar dispuesto a experimentar un embarazo y adaptarse al reacomodamiento que esa experiencia implica. Nosotros también debemos dejar nacer a Jesús en nuestras vidas y estar dispuestos a reacomodarnos a las demandas de esa nueva experiencia. 4. La mayor manera de prepararse para la vejez es vivir bien la vida. Todo lo que no enfrentamos y no solucionamos en nuestra juventud se hará patente en la vejez. 5. Si le tienes pánico a la muerte, tal vez sea porque también le tienes pánico a la vida. La vida del que está en Cristo es indestructible y es por eso que la muerte es vista simplemente como una pausa. Bueno, hemos llegado al final nuevamente y Alex, ¿cuál es el tema de la próxima semana? La próxima semana el título es bien interesante, es Cuando estamos solos. Bueno, entonces los esperamos la próxima semana. No nos dejen solos. Como siempre es un gusto estar con ustedes y cada comentario que nos dejan en las redes sociales nos alegra mucho poder leerlos. Así que los invitamos para que sigan siempre en sintonía y conectados con nosotros. Pueden hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Su Casa Church, o también a nuestro canal de Facebook. O nos pueden descargar nuestra app, Su Casa Church, y ahí precisamente en la sección de Pastor pueden encontrar todas las notas y todas las preguntas relacionadas a cada lección. Y ustedes pueden hacer misión compartiéndolo con sus amigos. Los esperamos la semana que viene entonces.